nos ha salido muy bien. Y he dicho, bueno, voy a repetirlo. Vale, vamos a hacer una charla hoy para hablar sobre el narcisismo, bueno, los narcisistas y tal, y la relación que hay entre narcisistas y empáticos, o narcisistas y personas altamente sensibles, porque es como que, por lo que sea, hay mucha atracción entre ambos, ¿vale? Así que nada, voy a mandarle la invitación a Mónica y pues empezamos aquí la charla. Hacer esta charla con Mónica porque, bueno, pues ya la considero un poco amiga. O sea, nunca nos hemos visto en persona, pero a través de las redes sociales, pues a veces nos encontramos con gente como con mucha afinidad, como, no sé, y creamos ahí como vínculos y tal, y sientes incluso que hay personas que incluso te entienden o te comprenden mejor que gente que tienes a tu alrededor todos los días. Y bueno, pues eso, y creo que yo siempre he creído que con Mónica tengo muchas cosas en común. Vale, a ver. Cuando nos entre, pues ya empezamos. Bueno, pues que son las cosillas de Instagram, a las que uno ya se acostumbra. Las cosillas de Instagram, las redes sociales. Las tecnologías son maravillosas, pero a veces son también muy problemáticas. A ver ahora. Bueno, nada, paciencia, paciencia. El arte de la ciencia, paciencia, el arte de la ciencia. Para estar en vivo. Ahora sí. Ahora ya empezamos. Hola, parece que estamos, ¿no? Parece que estamos. Bueno, pues nada, un tema muy chulo. Yo para este tema había pensado en ti, lo tenía claro. Bueno, estamos haciendo, como digo, con mi coequiper, con el que tenemos el canal de YouTube que vive en España, hacemos, como se decía antes, duplex, Argentina-España. Así que, Vale, esto me parece como un equipo o sea, como un partido de fútbol de la selección, sí, 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 Argentina-España. con 4 horas de diferencia ya a la hora de almorzar, acá a la hora, digamos, de casi del desayuno, pero bueno, la idea es encontrarnos y poder compartir estos temas que son tan importantes en estos tiempos, porque hay mucha gente que quizá está en la misma situación pero no sabe de qué se trata, y bueno, los que hemos pasado ya por determinadas experiencias, es bueno que podamos compartirlas para facilitarles un poquito las cosas a otros. Así que bueno, feliz de estar acá con vos. Qué guay, pues nada, vamos a ello. Sí, en Argentina son las 9, aquí es la 1 y algo. Y nada, bueno, yo estoy aquí en Valencia, que estamos en Fallas, y bueno, hay un montón de ruido en la calle. He dicho, yo me voy a mi casa y a lo mío. Así que nada, pues yo me he preparado, pues siempre me preparo aquí un poquito, hay un pequeño guión y todo eso. Y nada, pues vamos a empezar. Yo siempre digo que os presentéis. Estaba diciendo en el comienzo del vídeo, cuando he entrado, que bueno, pues a ti no te conozco en persona, evidentemente, pero te conozco de hace un montón de tiempo y pues siempre hemos hablado que compartimos un montón de cosas en común, ¿no? Esas energías familiares que te vas encontrando por las redes sociales y que sabes como que ahí hay una afinidad importante, ¿no? Que hay almas que se parecen mucho a la tuya y ya está. Así que bueno, pues preséntate, Mónica, que haces tú también un montón de cosas. Me presento, bueno, yo soy Mónica Volk, pero escribo con el seudónimo Magdalena Ananda. Sí. Soy escritora desde el año 2019. En realidad, mi primera publicación fue en 2019, fines de 2019, pero empecé a escribir ya en 2010 con otros géneros. Y actualmente tengo 6 libros publicados, algunos en físico y todos en versión digital para la plataforma de Amazon. Bueno, y justamente el tema de volverme escritora, después de jubilarme como profesora, después de 30 años de estar trabajando en la docencia, fue para poder compartir un poco todas las experiencias que me tocó vivir y que recién arrimando los 50 años pude comprender en toda su dimensión y realmente saber qué era yo, por qué la alta sensibilidad, que siempre lo vi como un castigo. Desde chica yo penaba por esta cuestión de la alta sensibilidad, no se sabía que existía eso. Pensemos que estos temas han estado difundiéndose mucho más en los últimos años a través de las redes, pero cuando yo era chica, este tema de la sensibilidad era algo que no se hablaba. Yo tengo 62 años, voy a cumplir 63 ahora en mayo,
¿En mayo? Y siempre ¿Qué día lidié los con cumple? el 18 de mayo, Ah, vale, el 18 de mayo. 18 de mayo. Y bueno, justamente a raíz de todo lo que he podido experimentar e investigar y también trabajando con distintos tipos de terapias, porque con el psicoanálisis obviamente no llegué a este tipo de conocimiento ni a estas certezas, pude realmente enfocar una vida más hacia lo espiritual y poder trabajar para tener cada día más paz, más bienestar, mejor salud y poder a su vez superar situaciones muy, pero muy dolorosas que me permiten hoy ser muy fuerte y poder sostener a otros que están pasando por situaciones similares y que a veces no encuentran el camino o no tienen respuestas para lo que les ocurre. Vos sabés, Rosana, por tus características como persona altamente sensible y por ende altamente empática, que no es fácil vivir con este estado del ser, con esta condición natural, porque hasta que uno sabe manejarlo y gestionarlo, se vive realmente como un verdadero calvario, porque que todo te impacte de una forma muy, muy fuerte y que te conmueva todo de una manera tan profunda y que la forma de sentir, de amar y de vincularse es muy intensa y del otro lado no recibimos lo mismo. Hay que lidiar mucho también con la decepción y aprender a no tener expectativas y no esperar que los demás respondan como somos nosotros, porque somos medio bichos raros, ¿no? Como yo digo siempre, soy un Un bicho poquito, raro. sí. Así que bueno, este, vaya esta presentación. Bueno, vivo en la Argentina, en la provincia de Córdoba, en el corazón de la Argentina, en un lugar muy bonito que se llama La Falda, rodeado de cerros, así que eso me permite estar también en contacto con la naturaleza, que es una de las grandes herramientas que tenemos los altamente sensibles, Sí. es poder conectarlos con la naturaleza para limpiarnos, elevar la vibración y poder sacar todas las energías que absorbemos, y bueno, de eso quizá vamos a hablar hoy. Bueno, Sí, qué guay. Pues todas las muy bien, preguntas que quieras. vamos a ello. Sí, que bueno, muchas veces te veo ahí en Facebook cuando pones las fotos, que tú también haces senderismo y tal, y digo, mira, o sea, porque que los paisajes que pones y tal, digo, qué bonito. O sea, no, no sé, algún día a lo mejor tengo yo la oportunidad de ir a Argentina. Pues vamos a Ojalá, ello, claro que sí. ojalá, 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 vamos a programarlo. a bailar tango. Sí, sí, yo tengo Vale, ganas de ir a España, así que bueno, iremos para allá. Yo seguro, tengo sangre pues española, seguro. mi madre era española y para atrás mi familia materna era española, así que lo tengo en la Sí, sangre. sí, sí. Que bueno, sí, somos muy parecidos al final. Bueno, a ver, si dentro de lo que cabe hay un vínculo importante. Pues nada, bueno, evidentemente vamos a empezar porque, bueno, evidentemente tanto la personalidad narcisista se forma por unos motivos, evidentemente, y bueno, pues vamos a ver qué tipo de rasgos suele tener una persona narcisista y después pasaremos a ver por qué hay tanta atracción o por qué se genera ese vínculo tan común entre las personas narcisistas y las personas altamente sensibles o empáticas. ¿Qué le llama la atención a cada uno del otro? Eh, y bueno, pues, ¿cómo reconoces tú cuando tienes delante a una persona narcisista? O sea, porque como ya llega un Ujú. momento que uno ha hecho un máster prácticamente y dices, es que ya lo veo cada vez más rápido, ¿no? Bueno, vamos a aclarar algo, que este tema lo vamos a enfocar desde una perspectiva netamente experiencial de las dos. Yo no soy psicóloga, sí tengo un canal Sí, de YouTube con un psicólogo en el que hemos tratado el tema narcisismo y psicopatía sí, desde una mirada profesional, porque como es un tema muy complejo y que además necesita de la mirada de un profesional, acá vamos a hablar de nuestras experiencias y de lo que realmente uno ha vivido y cómo es que se ha ido entrenando, como vos bien decís, haciendo un máster, para cada vez reconocerlos con mayor rapidez. En mi caso, sí, porque te yo iba a decir, y, o sea, me gusta el apunte que has hecho, vamos a hablar de ahí, evidentemente, y sin juicio, porque nadie es mejor que nadie en este mundo. O sea, no quiere decir que ni nadie es el bueno ni nadie es el malo. Simplemente, pues cada uno interpreta su personaje y vamos a entender dónde se origina el personaje de cada tipo de personalidad distinta y por qué un poco siempre desde la comprensión y desde el no juicio, por supuesto. bueno, ese es el gran trabajo que yo he tenido que hacer y que lo hacen muchos de los que hemos tenido que pasar por la experiencia de convivir o de tener relaciones con narcisistas y psicópatas. En primer lugar, pasar del juicio a la compasión,
saber que uno tiene que alejarse, que el contacto cero es quizá la más adecuada de las decisiones para poder uno preservarse y sanar. Es la única forma de sanar, alejarse lo más posible, tener el contacto mínimo con uno de estos personajes, vamos a llamarlo así. Pero sabiendo que estamos en la Tierra para aprender, cada uno ha elegido el personaje que le toca Sí. y que por eso nos tenemos que vincular. Desde una mirada espiritual, obviamente todos somos hijos de la misma fuente, procedemos de lo mismo y no existen maldades porque a nivel del alma no la hay. Pero acá en la Tierra los personajes son distintos. Es como decir, me subo a un escenario, a mí me toca en esta obra ser la mala de la obra, la villana, y en otra obra me va a tocar ser la buena o ser la persona amorosa y compasiva. Es un personaje, yo lo tomo así, la vida en modo lección, sabiendo que estamos temporariamente en este cuerpito físico cumpliendo una tarea. En mi caso, yo crecí con una madre psicópata y que obviamente, pobre, tenía su raíz, esa psicopatía, en un dolor muy profundo que nunca pudo procesar porque no tuvo las herramientas que yo sí tuve para poder trabajar con todo esto. Y bueno, en el caso de ella, ese dolor tan profundo que nunca pudo trabajar, procesar ni transmutar, terminó derivando en una tremenda crueldad y en una psicopatía. O sea que yo ya desde chiquitita sé lo que es vivir con una persona psicópata, y mi padre era narcisista y terminó evolucionando hacia una psicopatía bastante severa. Entonces, el tener que convivir en forma tan cercana con personas con estas características realmente te genera, que eso yo lo he trabajado de grande, un estado permanente de estrés. Por eso tuve que lidiar con patologías asociadas al estrés sin saber que era por eso, y con diagnósticos psiquiátricos que estaban muy alejados de la verdad y de lo que realmente estaba ocurriendo. Y es que yo crecí en una familia con estas características. Ya, o sea, Así me ha ya, pasado, o sea, ahí te entrenas ya desde pequeña. Lo bueno de o eso sea, el es que ya entrenamiento, yo tengo 62 empiezas años, pronto. llevo 60 años de entrenamiento. Ya Desde ves. chica, yo ya, las cosas que me hacía mi madre cuando yo tenía 3 4 años ya nomás, ya eran, los veo hoy desde otro lugar, de un lugar con una mirada mucho más de comprensión y sabiendo mucho más qué significa esto, ¿no? Pero cosas que uno no puede creer que semejante crueldad pueda existir en una madre hacia una hija que se supone que es el ser al que más tiene que proteger. Por otro lado, mi madre era una persona sumamente carismática, con Suele ser una... así, sí. O sea, lo que pasa siempre con los psicópatas, ¿no? Los narcisistas, que tienen una imagen social muy positiva, Sí. son personas muy seductoras, muy amables, y como tienen esa empatía mental, esa empatía que es una empatía al servicio de sus necesidades, detectan muy bien cuál es el punto débil de uno para poder entrar. En el caso de los que somos altamente sensibles, yo lo fui desde muy chiquitita, ya se empezó a perfilar desde que empecé a hablar, eh, esa madre obviamente captó todo esto y trabajó en función de generarme siempre culpas, de hacerme sentir que yo era responsable de la felicidad de la familia, y eso es lo que va marcando después el perfil de personalidad que uno desarrolla con el tiempo, ¿no? Hasta que puede entrar en una o varias terapias y empezar a comprenderlo. Más hoy que está muy difundido todo este Sí, tema, por eso yo me animé también a hacer los videos con el psicólogo. sí, En el caso mío, por la cuestión del estrés a que me tenía sometida el vínculo con mi madre, a la vez mis padres también con un vínculo muy disfuncional, muy tóxico, o sea, una familia en la que no había amor para ya. nada, yo ya crecí sintiendo eso. Desde chica empecé a hacer enfermedades autoinmunes y yo estuve a punto de morirme a los 4 Con años. 4 años, claro, porque tú 4 también eres años. súper sensible. Y Claro, bueno, a ver, o sea, todos nosotros normalmente nos ponen en familias así, disfuncionales, y no vamos a decir tóxicas, o sí, yo pero diría que complicado el nos tema. proponen del otro lado, antes de nacer. Yo lo tengo muy claro y hoy lo digo porque yo ya a mis padres los he perdonado. Mi padre murió hace 2 años, yo no lo vi en los últimos años, pero el perdón está totalmente trabajado, la comprensión previa Bien, está trabajada. Pero digo siempre, elegimos esa familia. Yo claro. tenía que venir a hacer un trabajo en la tierra que necesitaba de esta sensibilidad. Esto me lo dijo un psiquiatra que me atendió hace 20 años. Bien, Y me dijo, algún día vas a saber para qué tenés la sensibilidad, y no es para destrozarte y para autodestruirte, sino para servir en el mundo y para hacer algo creativo. Vos tenés que ir por ese lado. Bueno, obviamente un visionario, este hombre, un gran profesional. Entonces yo digo, en realidad yo elegí esta familia incluso con los agregados que hubo en la familia, porque mis padres se separaron, bueno,
hubo agregados, o sea, la mujer de mi padre también una persona sumamente narcisista y tóxica y muy malvada, pero era parte de mi entrenamiento. Yo elegí esa familia para lo que necesitaba profundizar, trabajar y fortalecer. Entonces, Sí, hoy lo porque perdona, agradezco. perdona que te corte. O sea, tú, por ejemplo, te identificas mucho, y de hecho en tus libros y tal, con el personaje de María Magdalena. Yo tengo claro que toda la gente o mujeres, por ejemplo, que se identifican o que tienen el arquetipo de María Magdalena, vienen sí o sí a desarrollar el amor incondicional y la compasión a estados máximos. Y para desarrollar el amor incondicional y la compasión, tiene que llegar gente a tu vida que te haga constantemente putadas, o sea, que te haga cosas muy Exactamente. malas, porque si Acá, no, acá no desarrolla. en la Argentina diríamos hijaputeses. Putada. Sí, tal cual. Yo, sí, mira, justamente hace un par de días que yo estoy en un proceso también de cerrar ciclos y como limpiar toda mi historia anterior para empezar de nuevo, ¿no? O sea, Magdalena tiene que emerger y dejar un poquito atrás a Moni. Pero siento eso, que se me ponen personas que hacen muchísimo daño para poder llevar la compasión a un punto máximo y decir, después de todo, es mi hermano a nivel cósmico, Exacto. por más que me haya... Y digo, y le he dicho una vez a una persona que estaba muy enojada con un exnovio que le había dejado, le dije, si vos lo podés ver desde el alma, yo estoy convencida de que a nivel del alma, quien más daño nos hace en su faceta humana es quien más nos ama a nivel del alma, porque se Exacto. ofrece a hacer el papel de Sí, verdugo. Entonces, vistos de ese lugar, totalmente. aunque el ego tome el control y nos haga agarrar esas rabias y esas broncas, porque es difícil manejarlo, cuando nos hacen tanto daño, uno ha dado el corazón, ha sido generoso, ha querido a una persona y te das cuenta de que esa persona era una mentira, que era un falso amigo, o una pareja que te estaba usando, o un padre que lo único que quería era sacar ventaja. Sí, Cuesta mucho manejar, dejar al ego tranquilo para que emerja el alma y desde ahí comprender. Pero desde ese lugar uno termina desarrollando, como vos decís bien, esa compasión y ese amor incondicional que tiene que ver, yo digo, no es casual que a mí me haya bajado en una canalización que mi seudónimo tenía que ser Magdalena. Yo me identifico mucho además por el tema de ser oveja negra, de ser la que deja a su familia, rompe los mandatos, no decide no casarse, no formar una familia tradicional para ir detrás del que considera su maestro y para muchos la llama gemela de Jesús, ¿no? Fue María Magdalena. sí, Bueno, no entremos en esos temas que pueden generar controversia. Es un tema sí, interesante sí, igual sí, para pero trabajar. bueno, como Pero, o nosotros sea, hablas de todo a la vez, pero es altamente que, claro, sensible, con mucha vocación de servicio y con la condición de oveja negra, que eso es algo también que me llevó muchos años poder entender y por eso el primer volumen de mi saga, de mi novela, se titula Oveja Negra, porque es sí. Orgullo, ahora somos comprender ese rol. ovejas negras orgullosas, ¿no? Orgullosas de serlo. Oveja negra y orgulloso de serlo porque soy, como dice Bert Hellinger, el que desarrolló la teoría digamos, la técnica de constelaciones familiares, somos el sueño realizado de los ancestros. Yo digo, Claro, están todos felices aplaudiendo, en mi caso yo soy la última, hija única, de padres con hijos únicos, o sea que conmigo se termina el linaje, por las dos partes. Entonces digo, deben estar de las dos ramas muy contentos de que una de las familias se animó a romper patrones, a ser diferente, a animarse a explorar su ser y llegar a ese verdadero ser y encarar un camino en el que va a tratar de no repetir las historias de dolor de la familia y las historias de frustración de la familia y va a ser el cambio, se va a animar a lo que no se animaron otros, aunque haya habido algunos antecedentes, como es el caso de mi abuela paterna, que fue en su momento una ovejita negra, fue una precursora. Ella me marcó un poquito por dónde había que ir, pero porque también sufrió violencia doméstica, tuvo que irse del lado de mi abuelo que era violento, bueno, o sea, hay antecedentes, pero la oveja negra la que se decide hacer todo soy yo. Bueno, por eso no me llama la atención haber tenido que eh, desarrollar esta condición del ser de la alta sensibilidad, que obviamente la traigo, ya desde que nací, pero se fue incrementando y desde que se dio mi despertar espiritual, que empezó fuerte, fuerte en porque tú también 2015, pero ya llevas, empezó o a... sea, tú también llevas muchos años en esto, que, o sea, que fíjate que contigo llevo hablando un montón de tiempo y llevas muchísimo tiempo también en esto, y es Sí, verdad que se amplifica la sensibilidad, se que llega un momento, bueno, ya los amplifica. procesos energéticos, llega un momento que, bueno, ya asentamos mejor, integramos mejor las energías, cada vez mejor, pero había momentos de decir, es complicado, hay procesos potentes.
Es complicado porque además el cuerpo físico sufre mucho cuando no sabes que es producto de la extrema sensibilidad lo que te pasa. Por ejemplo, yo padecí de alergias Yo también. desde los 30 años hasta hace 3 4 años y lo resolví a medida que fui trabajando y como vos decís, integrando esas energías y usando todas las herramientas que tengo para poder limpiarme cuando me siento sobrecargada y aprender con respiraciones a salir de un estado de angustia que se me genera por la alta sensibilidad. Por ejemplo, yo veo un perro callejero que me mira y a mí se me saltan las lágrimas y me agarra angustia. Entonces yo no puedo vivir con eso. Me acuerdo que yo se lo decía a este psiquiatra que me guió. Digo, doctor, ¿cómo voy a hacer para vivir con esto? Porque es muy difícil vivir con esta Ya. sensibilidad. A mí todo me conmueve de una forma tremenda. Bueno, ¿qué hago? Cuando me agarra esa angustia, o un enfermo, por ejemplo, yo iba a ser médica y terminé siendo licenciada en letras y escritora, bueno, y profesora, pero ver enfermos a mí me generaba mucho dolor. El dolor ajeno me impacta mucho, vos lo sabés porque te pasa también. Entonces, Sí. ¿cómo hacer con esto? No, tengo técnicas de respiración y yo en 30 segundos salgo de ese estado de angustia extrema. Pero tuve Sí. que transitar por muchas terapias y por mucho tipo de ayuda, de todo tipo, desde psicoanálisis hasta chamanes, para Sí. poder trabajar con eso y usarlo al servicio del mundo, ayudar, sentir, porque es muy bueno poder comprender sin que el otro te diga nada lo que le está Claro, claro. pasando, tocarlo y saber lo que le pasa, pero que no me afecte y no me pase lo que me ocurría antes, que me sobrecargaba y hacía Claro, patologías. Bueno, acá claro, tenemos claro. una visitante, una ¿Tienes de un la gata. gato? Tengo mis ayudantes de limpieza, que son los gatos. Bueno, Qué tengo guay. 2 gatos. Así que lo he podido trabajar con el tiempo y hoy tener, especialmente cuando uno tiene muy claro que eso es un don, una característica, como lo quieran llamar, para servir y hacer el bien, uno trata de manejarlo lo mejor posible para que se pueda cumplir esa función. Y ahí es donde Claro. entonces empieza todo el proceso de reconocer para qué todas las experiencias con psicópatas y narcisistas y saber justamente a través de la empatía detectar cada vez más rápido esas banderas rojas, como lo llaman los psicólogos, las banderas rojas que nos dicen, ojo que estás en presencia de una persona narcisista o psicópata en todos los grados posibles, porque eso es un abanico muy grande de grados, ¿no? Sí, porque No bueno, a hay ver, psicópatas muy graves y hay claro, psicópatas claro, más leves y hay otros, porque pero a ver, vivimos las en una banderas sociedad que rojas de las por veo sí, más rápido. en una sociedad que de por sí es narcisista y luego hay mucha gente herida de la infancia, entonces bueno, también hay que ver el grado porque bueno, hay gente a lo mejor que tiene rasgos narcisistas, pero no es que tenga un narcisismo a lo mejor realmente o sea, bueno, ahora después Estructural. diferenciaremos Bueno, si con Santiago, el psicólogo con el que hacemos los programas, que después voy a dar la data del canal, hacemos en un programa la diferencia entre rasgos narcisistas y estructura eso, narcisista. luego lo hablamos, Rasgos ¿vale? narcisistas Pero podemos tener todos. En algún sí, momento nos pulsan, nos tocan y nos salta el sí, narciso, como yo digo. Pero otra cosa es la estructura, que ya es algo que no se puede modificar tanto, y los mismos psicólogos te dicen, yo acá repito, no voy a meterme en un terreno pantanoso, que es muy difícil que un narcisista bastante serio o severo, un es que es psicópata sean severo, pasibles de una que se terapia. Entonces es cure. muy difícil que se revierta. Puede haber algún cambio ante un shock que lleve hacia lo espiritual, hacia algún golpe de Sí, la vida muy grande que pueda correr a esa persona hacia un camino pues espiritual, pero son muy poquitos los casos en los que eso se da. Entonces, ¿cuál es la solución? Uno, preservarse y uno trabajar en sí mismo para evitar el daño, pero sabiendo que esas personas arrastran heridas muy profundas claro, que no han podido trabajar, sí, sí, no sí, han podido acceder a las herramientas que hoy tenemos. Si mi padre hubiera podido a temprana edad acceder a las herramientas que yo tuve, que es lo que hoy me permite comprender, podría haber sido feliz, podría haber tenido una vida mucho más plena y no terminar como terminó. Porque mis padres terminaron los dos de una forma horrible, que es como terminan los psicópatas y los narcisistas. Realmente ya, tienen unos finales muy dolorosos y ahí es donde entra a tallar la compasión. Y vos sí, decís, nunca fueron felices y encima su final fue horrible. sí, porque bueno, Entonces, no, al final a lo mejor, bueno, bueno, se quedan solos, que mucha gente a lo se mejor quedan cuando, solos y el tema es que cuando va pasando el tiempo empiezan a perder su fuerza física y empiezan a perder el atractivo físico, el narcisista severo o el psicópata empiezan como a desmoronarse. lo llevan mucho, Por eso también tienen mucha necesidad de tener bienes materiales, porque el bien material es lo único que les permite sostener su endeble
estructura, su personalidad, que en realidad nada en la baja autoestima, pero disfrazada de soberbia y de grandiosidad. Ya sabemos que detrás de esas personalidades hay un sufriente. Sí, bueno, se Y nota, porque es verdad que, o comprender, sea, pero comprender no significa justificar y exponerse. Uno tiene que nunca. correrse. Ni A mí, tener compasión hasta, significa dejarte, o sea, no poner límites o permitir, o el rol de salvador, ¿no? Que llega un momento que dices, esto hay que trascenderlo. O exacto, sea, porque sí que es verdad que los que somos altamente sensibles o empáticos en algún momento de nuestra vida hemos tenido el rol de salvador. Yo, por ejemplo, lo tuve de pequeña, quería todo el tiempo salvar a mi madre y tal, hasta la adolescencia. Y bueno, yo quería salvar a todo el mundo hasta la adolescencia. Luego ya bajo las consecuencias que eso tuvo para mí, me di cuenta y dije, esto no es el camino. Y lo fui soltando con los años. Entonces, yo aquí me he apuntado sobre los rasgos, por ejemplo, de un perfil prototipo narcisista, así los más característicos. Pero bueno, ¿tú cuáles dirías que son para, o sea, sobre todo para detectar cuando tienes una persona que todos en alguna medida podemos tener rasgos narcisistas? Yo, por ejemplo, en alguna medida, a lo largo de mi vida, he tenido rasgos narcisistas porque va mucho con las heridas de la infancia y exacto. con, no haber, y con el autoestima, que luego te das cuenta de que conforme te sanas y cada vez tienes más autoestima, pero autoestima verdadera, cada vez vas desarrollando más la humildad, cada vez vas mirando más al otro, pero cuando, lo que tú has dicho, cuando tienes la autoestima muy dañada, todo el tiempo necesitas demostrar, necesitas aparentar, necesitas sentirte especial, necesitas, y claro, ¿cuáles crees tú que serían los principales rasgos de un prototipo de narcisismo? No vamos a decir grave, pero sí, por ahí. Sí, narcisismo, digamos, severo o podría ser un perverso narcisista o un psicópata. Sí. Mira, yo te digo que de entrada cuesta mucho identificarlos. Por eso hay que informarse, hay que tratar de estar un poco ayornado con las nuevas investigaciones. Yo después voy a dar un par de datos, además del canal que tengo con el psicólogo, de personas que son referentes, que son de tu país, justamente, y son grandes Omar, referentes ¿a a que sí? nivel pero de entrada, como son personas muy seductoras, y a mí incluso me han puesto pruebas hace poco con amigos muy cercanos, las dos personas en las que yo más confiaba terminaron siendo narcisistas. ¿Y qué pasa? Cuando es un encubierto, que es lo más difícil de detectar, uno le puede llevar mucho tiempo darse cuenta, porque de entrada son muy seductores, son muy Sí. amables. Hay un elemento que hay que tener en cuenta, que es que siempre ponen, incluso cuando hablan de otros o viendo cómo actúan con otros, porque no es solo con uno, sino con todo el mundo, que ponen la pelota afuera, siempre ellos son las víctimas y los culpables de todo lo que les pasa es otro. Sí, Ese tema de culpabilizar a otro es un rasgo bastante común, de decir, yo sí. santo y el otro malvado. Eso es para tener en cuenta como una bandera roja. Otra es el tema de Con que te frases van. típicas, ¿qué frases típicas te podrían decir ahí? Porque proyectan, o sea, proyectan para que yo soy el bueno, tú el malo, incluso cuando muchas veces ellos, a lo mejor son los que provocan la situación de un conflicto, por ejemplo, se da un conflicto y a lo mejor ellos son los que provocan la situación, pero luego proyectan la culpa afuera para decir yo soy el Exacto. bueno y fíjate O por cómo me has ejemplo hecho también actuar por tu culpa. claro, otro elemento que yo he visto, lo digo especialmente del último tiempo, es que eh, se comparan todo el tiempo y si te ven mejor que ellos, si ven que vos avanzás, progresás, trabajás, te ven feliz, te ven sonriente, van a estar con eso, porque a vos sí, a mí no. Y ese tema de que hacerte sentir culpable, que yo lo viví desde muy chiquita, es uno de los rasgos más característicos. El hecho de tirar la culpa hacia el otro lado y no hacerse cargo de que vos no estás haciendo las cosas que tendrías que hacer para poder conseguir lo que querés y cumplir tus sueños. O sea, en lugar de ver qué haces vos para mejorar, se comparan y se envenenan porque tienen, yo te digo, esto lo tengo como patrón a partir de la experiencia. La envidia tóxica es un rasgo muy característico de las personalidades narcisistas y psicopáticas. Si vos tenés algo que ellos no tienen, especialmente no tanto en dinero o en cuestiones materiales, sino en actitudes ante la vida y en características personales, lo van a envidiar. Te van a ver feliz y van a tratar de tirarte abajo. Es el típico que cuando Y, vos y llegás y la le luz de decís, gas. ay, mira, me fui a vivir a una ciudad hermosa, te dicen, ay, pero no te vas a aburrir en un pueblito. O sea, siempre cuando vos vas con algo bueno van a tratar de buscarte la parte negativa.
Ese es otro rasgo que hay que tener en cuenta, otra bandera roja. Lo otro es que te empiezan a cerrar el círculo, empiezan a hablar mal de las personas más Sí, cercanas, eso te voy a decir. te empiezan a querer tirar abajo a tus amigos más cercanos, para Sí, que justamente al ser cada vez más chico tu círculo y vos desconfiar de muchos, ellos se convierten como en los protagonistas de tu círculo de relaciones y con eso evitan que otro te pueda abrir los ojos. sí, Eso me ha cuando se pasado, sienten, y sobre todo cuando se sienten amenazados y tú ves y ellos ven que te estás dando cuenta de sus patrones, o sea, ese círculo que a lo mejor tienes en común es como que ellos, a lo mejor le has hecho algún comentario que me he dado cuenta de esto. Y en ese círculo que tenéis en común es como que, ¿sabes? A mí me pasó con una compañera de trabajo hace un par de años, es como que para ellos protegerse empiezan a envenenar al resto de la gente, exacto. como de, mira a esta persona que parece tal, pero no es tan buena, o tal, y es al revés, justo lo Y hay que contrario. O sea, estar lo que tú has dicho de. preparado y uno tiene que prepararse y no tomarlo como algo personal, y mucho menos viniendo de un narcisista o de un psicópata, que cuando uno hace contacto cero, cuando ya le sacó la máscara, sabe cómo son, tiene herramientas para detectar esas banderas rojas y para ya cerrar el tema y decir, no, no hay duda, ahora con esto que me hizo no hay duda. Ahora voy a comentar otro rasgo. Eh, en ese momento en que se da el contacto serio, que ellos se sienten expuestos y están en un estado de alta vulnerabilidad porque han sido desenmascarados y porque hay alguien más que ya sabe lo que son realmente, empieza lo que se llama la campaña de difamación. Eso, Y la sí, campaña sí. de difamación incluye a gente muy cercana, conocida de uno, y empiezan a hablar pestes, distorsionan la verdad, o sea, cuentan la Sí, historia para quedar ellos como víctimas y que uno termine siendo el victimario. Entonces gracias. ponele, vos un día te pidieron una ayuda para algo, bueno, ellos van a hacer ver como que ellos te ofrecieron Sí. algo que vos necesitabas Porque te y no que te aprovechaste, pidieron la a lo ayuda. mejor te ofrecieron ellos la ayuda y luego, pues mira, se aprovechó de mí, o, Exacto. Se da, o hay ellos toda saben a lo una mejor distorsión, sí, sí, información tuya que tú a lo mejor en un momento has confiado y tal, y la cuentan o cosas así. exacto. Reescriben la historia desde el Sí. punto de vista de ellos para ellos limpiar y para o mantener ante la gente que no sabe lo que son su imagen positiva, que generalmente es una imagen social muy positiva, porque suelen ser falsos compasivos, falsos generosos, y todo eso que hacen, hasta las acciones más generosas, son en realidad una puesta en escena, y es una generosidad que no es generosidad sino ostentación, para que la gente tenga una imagen positiva. Entonces el día que alguien se da cuenta, ese alguien termina siendo el malo de la película y él el que va a terminar siendo difamado. Eso hay que tenerlo claro para no entrar en angustia ni en rabia cuando uno se entera de que está la campaña de difamación por atrás, porque siempre esa reacción es como un patrón y es muy difícil que haya otra cosa. Y Yo luego digo también siempre que son de el libro, tema de ayudar, por ejemplo, perdona que te corte, también sí. muchas veces es para generar un vínculo. O sea, es como yo te ayudo porque sé que quiero generar un vínculo contigo, crear una codependencia y por lo que sea que a mí me interesa de ti o, bueno, sería Bueno, otra ahí está la diferencia estrategia. y ahí es donde lo que hablabas al principio, el enganche que se da entre alguna persona altamente sensible y altamente empática con un psicópata o un narcisista. Que el narcisista, si te hace un favor, yo lo veía por mi madre como actuaba con otras personas y lo he visto hace poco con quien yo consideraba mis mejores amigos, ¿no? Te hacen un mínimo favor o te dan algo porque esperan que vos les des 10 veces más. O sea, es un recurso para tenerte enganchado y te recuerdan permanentemente que te hicieron ese favor, como para que vos tengas siempre una deuda que nunca termina de saldarse. En cambio, los que somos sensibles, tenemos una generosidad natural y el ayudar o el servir, yo pondría más esa palabra, es algo muy natural, muy espontáneo. Uno ve a alguien que necesita ayuda y automáticamente va a tratar de ayudarlo, pero el narcisista lo va a hacer siempre pensando en los beneficios que va a obtener. Esa es la gran ventaja. Nunca nada es gratuito. Todo está fríamente calculado para obtener la mayor ventaja. Y el día que vos le cortás el chorro, como yo digo, le pones el límite, que El es lo más grifo. importante que tenemos que hacer los altamente sensibles, aprender a poner límites, ese día se revela la verdadera naturaleza de esa amistad, que era unilateral. Y te das cuenta que ya cuando no te pueden sacar más ventaja, te empiezan a ignorar, te ningunean, te quitan presencia, te muestran claramente que les interesan más otras personas y que vos ya no les sos más útil y no va más. Me pasó a mí cuando me vine a vivir acá a La Falda, que me fui de la ciudad anterior, Villa Carlos Paz, el que yo consideraba
un gran amigo cuando yo ya no le iba a ser más útil, y de hecho le había sido muy útil, automáticamente cambió radicalmente en días, en días. Y ahí dije, esta es la frutilla del postre, pues yo ya llevaba mucho tiempo detectando rasgos narcisistas, pero ya con esta actitud fue ponerle la cerecita al postre y decir, listo, no hay nada más que evaluar, ni que observar, ni que, digamos, analizar. Es muy claro. Te retiran la atención, te retiran el foco, te retiran la amistad, no te invitan más a su casa, no te dan más bolilla. Y ¿Por te qué? Porque ignoran. ya no le sos más útil. Y ahí es donde uno tiene como, y si es sensible, mucho más todavía, no tomárselo de forma personal, porque duele, nos duele profundamente, Rosana, y vos lo sabés. Cuando uno ha puesto el corazón en una amistad o en una relación de pareja o lo que sea, y te sentís traicionado y sentís que te estaban usando, porque esa es la idea, somos simplemente objetos para ellos, duele profundamente, a nosotros nos duele mucho más. Pero cuando aprendemos a no tomarlo en forma personal, lo que sale naturalmente en modo alma, como yo digo, y no en modo ego, es, pobrecito, se está acabando su propia fosa y se perdió de tener un amigo incondicional y un amigo que siempre iba a estar para darle una mano. Entonces, cambia la mirada, pero de entrada hay que lidiar con ese dolor y con esa decepción y con esa sensación de haber sido traicionado y de haber estado frente a un lobo con piel de cordero o frente a una tremenda farsa, a un fraude. Esa sensación de defraudación Sí, siempre te es muy quedas dolorosa. con, o yo por lo menos intento quedarme con lo positivo, porque sí que es verdad que a mí, por ejemplo, hay personas a lo mejor con rasgos marcados narcisistas y tal, que en cierta medida, igual que he conocido a otra gente que no tenía sentimientos o escrúpulos, empatía y tal, y que veías que eran capaces de lo que sea, pero también he conocido a otras personas que sí, que las cosas han terminado así, pero que a mí me han aportado mucho. O sea, era como a lo mejor sí tenían un perfil o eh, bastante marca narcisista, pero tenían un trasfondo, ¿no? A mí, o sea, me han hecho aprender mucho, me han aportado mucho. Yo una vez tuve una jefa que tenía, sí, un perfil tirando a narcisista y a mí me enseñó muchísimo, me aportó muchísimo y al final las cosas, por desgracia, pues terminaron como tú dices, pues eso, que detestas, por ejemplo, en un momento que, por lo que sea, por envidias o lo que sea, empiezan a hablar mal de ti y cosas que no, y la traición y cosas que no te esperas y tú te das cuenta y se lo muestras o se lo dices y ya pues empieza la difamación como tú dices, pues bueno, te quedas con el aprendizaje también, pero sí, porque son maestros, porque es lo que estábamos diciendo, que para las personas, ¿por qué se une o por qué hay tanta atracción entre una persona con rasgos a lo mejor más narcisistas y una persona altamente sensible o empático? Porque evidentemente se juntan las sombras y las luces de alguna manera. ¿Qué le atrae a una persona con un perfil narcisista de manual de una persona altamente sensible y qué le atrae a una persona altamente sensible de un perfil narcisista? Yo no hablaría de lo que me atrae, sí el tema de que son muy seductores de entrada y que te la venden como como que son grandes, a ver, tesoros para uno, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, te lo digo esto hoy. A todos, mirá que yo he tenido colecciones de narcisistas y psicópatas en todos los ámbitos, mis padres, parejas, amigos, socios, jefes, en todos los ámbitos, hasta médicos, hasta psicólogos me han tocado con ese perfil. Y fíjate, yo hoy estoy sumamente agradecida porque ¿cómo aprendo a poner límites, a conocer esa parte débil mía, eso que podemos llamar la sombra, esa vulnerabilidad? ¿Cómo aprendo a manejarme y hoy saber cómo tengo que actuar si no lo vivo en la experiencia? Si no me llega el maestro, si no me llega la situación, si no me llega la experiencia, yo no puedo darme la posibilidad de que aflore eso que tengo que trabajar. En mi caso, el rol de salvadora, que lo tenía desde chiquitita también, esa delirio de superhéroe, ¿viste? El aprendizaje para poner límites, saber poner límites, aprender técnicas para que no tomarnos las cosas de forma personal, aprender esto del contacto cero como la forma de trabajar, al menos hasta que uno esté fuerte como para enfrentar esto. Es imposible Y el aprender si tema de no la tenemos la culpabilidad, experiencia. porque, o O sea, y el sea, tema de la culpa, o sea, porque yo, en por modo ejemplo, lección, hace tiempo, nadie está de más en nuestra vida. ¿Mm? claro, y los límites, a mí, por ejemplo, también, o sea, lo de poner límites, hace años a lo mejor me costaba muchísimo, ahora pues no, pero todavía me queda un poco, ¿eh? Y luego, el tema de la Sí, culpabilidad, lo que tú dices,
yo hace años, por ejemplo, cuando me topaba con una... Porque sí que es verdad que yo, dentro de todos los defectos que he podido tener a lo largo de la vida y cosas que me he tenido que trabajar, lo que sí que es verdad que nunca he sido una persona manipuladora. Eso sí que lo tengo claro. Y entonces, cuando tú sientes que algo no lo tienes dentro, o sea, yo, por ejemplo, cuando me topaba con gente que era muy, muy, muy manipuladora y que te manipulan a través de la culpa, al principio yo incluso me lo creía, ¿no? Y yo decía, joder, pero ¿habré hecho yo esto? O yo, y me lo creía, ¿no? Y me sentía culpable. Yo decía, jo, y luego con el tiempo te das cuenta de eso el tema de trabajar la culpa, que no sé, supongo que a ti también te ha Bueno, pasado por la infancia, por una lo de que me las has banderas rojas contado. que hay que detectar son las estrategias de manipulación y hay que saber muy bien cuál es el modus operandi Claro, de claro. estas personalidades para poder surfear esas manipulaciones y no permitir que nos toquen. Porque sí, la manipulación es uno de los rasgos característicos de las personalidades narcisistas y psicopáticas. Es así, siempre van a manipularte o para sacarte cosas. Por ejemplo, yo tenía una amiga que yo era mi amiga más cercana, que le tuve que dar el pase o hacer contacto cero para hablar en términos un poquito más profesionales el año pasado, que me estaba manipulando siempre o para venir a mi casa y parar en mi casa, o para que yo le diera cosas, o para que le ofreciera un departamento para tenerlo para su hijo, y me manipulaba haciéndose la víctima y apelando a su historia dolorosa de infancia. Eso también es algo que hay que tener cuidado. A mí me pasó, el año pasado fue una maestría para mí. Me El lo tema de dijiste. la compasión como algunos budistas la llaman compasión idiota, Y yo no, la compasión es que tiene que ser selectiva también, no, no, porque y con esta gente usa pasión, mucho, y con límites, y, exacto, o sea, compasión no es, ay, pobrecico, no, ay, venga, que, no, compasión, a veces te pongo límites, te pongo en tu sitio, o incluso me retiro, como dices tú, y sí, y compasión, desde la distancia si hace falta, sí. pero yo, Aparte que pero no aquí aprendes ayudamos de al yo otro primero, o sea, yo alimentando primero. si alimentamos su modus operandi, alimentamos todas sus debilidades, más allá de que para los psicólogos no tengan vuelta atrás, no los estamos No, ayudando, ni nos nos hacemos daño mutuamente. ayudamos Por eso nosotros, ni ayudamos a los demás. uno lo tiene claro, uno ya sabe quién es, cómo es y sabe del otro lado qué tiene. Entonces lo importante es poder actuar para preservarse, para no dejarnos dañar, comprendiendo que esa persona no viene de un repollo, sino que tiene toda una historia que lo hace ser como es, hacer Sí. el contacto cero y aprender cada vez más, yo digo, con cada caso, vamos a ponerlo así, yo digo experiencia, desafío, con cada persona que termina siendo un desafío, yo tengo que salir más fuerte y más sabia en este aspecto de lo que era en el caso anterior. Entonces, como ahora me río, te juro que a veces hasta me río, porque aprendí Esto a es buena tomarme con señal, humor. Dije, Mónica. oh, me mandaron otro, digo yo. Pero Dios, me mandaron. El último tema fue el narcisista espiritual. Me han mandado narcisistas espirituales también para saber que hay gente que te habla, que me pasó con esta amiga que te digo, que se venden como seres altamente espirituales, evolucionados y luminosos, y vos después te das cuenta de que en realidad eso es una gran fachada y que están simplemente imitando y repitiendo a lo que han leído, se han armado un guión, y esos son muy peligrosos, porque aparentemente hablan nuestro mismo idioma, y después te das cuenta de que en realidad era toda una puesta en escena para sacar ventaja y para correrte del camino. Porque ojo también, que cuando uno sabe para qué está en el mundo, y que vino a dar un servicio, y que todo lo que ha sufrido, ha pasado y ha experimentado, está para poder servir en la tierra mejor todavía, con las mejores herramientas, estos personajes están para ponernos palos en la rueda y piedras en el camino. Y tenemos que saber corrernos porque nos pueden drenar tanto la energía. De hecho, hay un drenaje energético y eso es otro síntoma. Cuando uno se siente muy drenado frente a una persona o que te quita la energía o que te vas peor de lo que estabas cuando llegaste a su vida o al momento en que te encontrás. Esa es una señal de alarma. El cuerpo manda señales cuando Sí, estamos en eso está presencia de claro. tus. Y para mí son Entonces, iniciaciones, o sea, llega un momento que hay que iniciarse en el discernimiento cada vez más de cada persona que esa. tienes en tu vida, decir, ¿quién es esta persona? Que intentas, claro, tú ya tienes herramientas y tienes percepción y sensibilidad, y intentas un poco, cada vez captamos más, evidentemente, intentas captar, y claro, lo que tú dices, a veces es que es tan sutil que no siempre es fácil, a veces pasan meses y estás ahí como, sí o no, sí o no. O Y años. claro, No, yo digo, vos sabés que hoy me digo que estoy haciendo toda una revisión de toda la historia anterior y pues estoy escribiendo el volumen 3 de la novela, donde justamente el tema de la compasión, de la comprensión profunda y el perdón es el eje, ¿no? Cada tomo tiene su eje.
un aspecto de ese desarrollo. Es una novela inspirada en hechos reales, pero en tercera persona para poner distancia. Bueno, yo digo, a ver, con todas estas personas, perfecto, tengo un montón de señales, tengo un montón de banderas rojas. En este caso me di cuenta de que mi cuerpo me avisó tempranamente. O sea, el cuerpo que es, como digamos, la manifestación de la intuición. Hay zonas en el cuerpo que a mí se me activan cuando me están avisando, la intuición me avisa. Es como una señal. Yo las tuve, viste, tempranamente. Pero ¿qué pasa? El afecto, el cariño por esa persona hace que uno la maquille y la deje pasar. No, cuando la señal es muy clara, la señal física, la incomodidad, esto lo dice Santiago en uno de los videos, no hay que desatender la incomodidad, porque la incomodidad física, y es un dato muy importante, es una señal muy importante de que estamos frente a alguien que no nos está haciendo bien. Después habrá que seguir observando, escuchando y estando atentos. Pero yo tuve señales que si las hubiera registrado sin el corazoncito y más con la cabeza, me podría haber dado cuenta mucho antes de que esas personas no eran lo que parecía. Entonces, lo que parecían. Eso es importante, esa señal que tiene que ver con lo intuitivo. A mí personalmente o me da un frío en la espalda como una especie de repelús en la espalda, o más fuerte, que ahí es donde no tengo duda, como si se me diera vuelta en el plexo solar, en el estómago acá, me agarra como un calambre repentino, y eso es una señal de la intuición. Como un tirón en el pleso, yo por lo menos lo siento así, como un tirón en el pleso. Yo siento que se me da vuelta. Sí. O anteponerle algo que dice esa persona, o algo que te cuenta, o una actitud, y aunque vos desde la mente o desde el corazón le estás creyendo, porque es tu amiga, porque es tu pareja, lo que sea, el cuerpo me está diciendo, ojo que esto no es lo que parece. A mí me pasó con esta amiga que te digo, que hacía escenas lacrimógenas para manipular a su marido, porque quería que le comprara una casa grande, qué sé yo, bueno, y empezaba a contar su historia al sacar todo su dolor de la infancia, y empezaba a llorar, a lloriquear, a hacer toda una escena que a mí, desde mi parte compasiva, mi parte sensible, me conmovía. Pero mi plexo solar me estaba indicando otra cosa. Ojo que esto es teatro, me estaba diciendo. Bueno, si yo hubiera atendido a eso, a esta persona le sacaba la máscara 2 años antes. Y no. Pero bueno, es que no es fácil. O sea, drenar, usar... teniendo herramientas a veces no es fácil, se necesita un tiempo porque, sí, o sea, es muy sutil. Y ojo que también hay narcisistas encubiertos, que el encubierto es mucho más difícil de detectar, porque está, como vos decís, es mucho más sutil el mecanismo de manipulación, y su trabajo es mucho más delicadito, más digamos, no se nota tanto. Y cuando uno lo nota, si no está alerta, ya ha habido bastante daño. Especialmente yo hoy cuido mucho mi energía. Entonces digo, si yo me siento con una persona, no importa, no pongamos rótulos, ni narcisista ni psicópata, porque también el rótulo a veces complica un poco las cosas. Pero si yo no me siento bien, si mi cuerpo me está dando señales, si cuando me levanto de la mesa con la que en la que estuve tomando el café con esa persona y me siento peor de lo que estaba cuando llegué, hay algo que no está funcionando, ahí energéticamente hay algo que no va. Y eso no hay que dejarlo pasar. Lo importante es no dejarlo pasar, pero siempre, yo digo, uno tiene que transformarse a sí mismo, y si quiere un cambio en el mundo, tiene que hacer su propia transformación. Entonces digo, a ver, ¿qué experiencia, qué me deja como lección o como aprendizaje o como trabajo esta experiencia? ¿Qué tengo que trabajar en mí? Ahora yo la pregunta que me hago es, porque el último año fue tremendo, ¿qué tengo que trabajar en mí? Me pasó esto, esta persona que yo creía esto, terminó siendo esto otro. Bueno, no voy a esperar que el otro cambie ni nada, ni voy a aclarar nada porque es perder el tiempo y gastar energía. Pero yo sí tengo que de esto sacar algo para mi propio crecimiento y saber algo más y darme cuenta de que había todavía algunas cuestiones que había que limpiar, había que sanar, y esta persona me la está pulsando. Entonces, eso también es importante, poner el trabajo en uno mismo, no ponerla tanto la pelota afuera, decir, uy, mira no. Lo recibo como un maestro, aunque algunos psicólogos no están de acuerdo con llamar maestro a un psicópata, ¿no? Bueno, saber. Pero yo lo llamo maestros del punto de vista que me permite enfrentarme a mis sombras, me permite trabajar. Claro, porque porque estoy abierta a eso, pero porque es importante la difusión. Y yo aplaudo a los que lo hacen desde un lugar de científico, ¿no?
Porque el que no tiene estas herramientas no se da cuenta y termina muy dañado, entonces no puede decir es un maestro y qué tengo que aprender de esto, simplemente termina drenado en un hospital. Si yo no Sí, hubiera tenido la ayuda que de tuve, yo pareja. termino internada en un hospital neuropsiquiátrico, con todas las cosas que pasé con mi padre. Entonces, pero yo tenía cerca personas muy, muy idóneas, profesionales de primer nivel, que me fueron llevando de a poco a poder aceptarlo en primer lugar, porque es muy duro aceptarlo, y después empezar a sanar y trabajar, que ya llevo muchos años. Pero el que no sabe termina enfermo o con un diagnóstico psiquiátrico lapidario y no sabe que en realidad es porque está siendo drenado o manipulado por una personalidad narcisista o psicopática. Sí, sí, las Bueno, consecuencias, yo de tu... o sea, sí, las consecuencias, bueno, no sé por qué me ha venido a la cabeza Shakira, pero madre mía, bueno, no sé si es el mejor caso. Pero bueno, que de gente que cuenta, por ejemplo, en relaciones de pareja, de, pues, yo qué sé, que pueden ser hombres y mujeres, porque luego hay mujeres muy narcisistas y muy psicópatas, pero que sobre todo pues que te hunden el autoestima, que al final sientes que eres una mierda, que no vales para nada y que Sí, llega un sí. momento que cuando te das cuenta dices, es que ahora, o sea, me siento como un trapo en el suelo, que ahora me tengo que pasar años haciendo terapia, porque es que de verdad que me ha hecho sentir, pues eso, mucha gente lo cuenta, me ha hecho sentir realmente que soy una mierda, que no Bueno, a valgo. mí me ha pasado a raíz de mi libro. Cuando yo estaba trabajando en Carlos Paz en una librería que tenía mis libros ahí, justamente llegaba gente que lo compraba y se ve que había ahí también una conexión con la cuestión mía de la empatía. Y me decían, ay, mira, yo tengo, me parece que por lo que vos me estás contando y de qué se trata tu libro y todo, que yo estoy en pareja con un narcisista, me parece, porque me pasa esto. Y claro, cuando me empezó a contar, yo dije, no hay duda, pero ¿qué hice? Como no me gusta entrar en territorios pesados, ¿qué le recomendé? El libro de un coterráneo tuyo, de Iñaki Piñuel, el doctor Iñaki Piñuel tiene un libro que se llama Amor Me Cero, lo voy después hizo Familia Cero y a, tiene muchos bueno, me lo videos. apunto. Iñaki Iñaki, Piñuel es uno de los grandes referentes en lengua española vale. del tema psicopatía y narcisismo, un gran investigador, y yo lo escucho con mucho respeto y el libro de él lo he recomendado. Con esta mujer se llevó ese libro y abrazaba el libro como si hubiera llegado, viste, un ángel a través de esas páginas. Y sí, tenía todos esos rasgos, pero no sabía que estaba con una persona de esas características. Y justamente me decía, es como que yo siento que no soy nada al lado de él, claro, porque te van trabajando con la manipulación para que vos sientas que si ellos salen de tu vida, vos sos nada, Y que te están que sos una haciendo un porquería, favor. y que nadie te va a querer, que nadie te Sí, va a querer y sí, que sí, no sí, hay sí. nada más grande Porque, que ellos en tu vida. Ese es el sí, tema. Y porque es una te de vas las convirtiendo en un cosas. felpudo. Sí, Sí, es una de las características que yo había apuntado, fantasías de grandeza, éxito, estatus, belleza, abundancia, grandiosidad y tal. sí, Eso, que muchas veces el empático, bueno, estamos hablando de personajes, el empático o la persona altamente sensible, ¿no? Como normalmente suele venir de un núcleo familiar, por ejemplo, donde maltrato y abuso, que seguramente tiene la autoestima dañada, a no ser que la haya trabajado, pues sí. claro, se ha sentido el raro, la oveja negra, tal, y llega una persona con ese carisma y que a lo mejor tiene éxito profesional o lo que sea, y ay, me ha prestado atención. Y claro, el narcisista, aunque tenga la autoestima tirada por los suelos y aunque sea una persona muy insegura, no lo aparenta porque esa inseguridad o esa baja autoestima la camufla muy bien o sea, con un ego Sí, elevado o con el personaje que está se interpretando vende, y se vende se como vende. un gran ganador, como un exitoso, como una persona Sí. brillante. Ojo, hay algo muy interesante que nos puede levantar la autoestima y yo le diría a todo el mundo que esté tratando de salir de este tipo de vínculos, que si lo vemos desde un lugar casi de humor, es un honor que un narcisista te elija para tenerte cerca, porque un narcisista, un psicópata, Se estamos hablando de fijan, que un psicópata es más dañino, ¿no? Es mucho más maquiavélico, más dañino, es otra cosa. Pero por eso con Santiago hicimos los videos separando un poco estos temas. Pero, ¿qué pasa? Eligen para que sean sus colaboradores o para drenar a personas generalmente muy inteligentes, sí, muy trabajadoras, con altos sí. valores morales. Yo lo veo con una amiga, su marido, que es un narcisista. Yo le dije a un familiar cercano, no le eligió, porque sí, la eligió por sus grandes cualidades, porque una persona que no les resulta útil, para ellos no va, entonces no van a Claro, elegir a porque, una persona sí, porque suelen ser dejada competitivos y o eficientes y apática competitivos. o egoísta, no, eligen a personas
generosas, trabajadoras, inteligentes, Bondadosa. proactivas, gente que les sirve, somos objetos de uso para ellos, somos objetos, no somos personas, no aman, usan. Entonces, desde ese lugar, vos decís, ah, bueno, pero entonces yo ya sé que ya está listo, fuera de mi vida, pero me siento honrada porque no me habría elegido como amiga o como pareja o como socia si yo no Mm. tuviera ciertas cualidades que ellos necesitan de otros porque no las tienen. O sea que desde ese lugar trabajar con la autoestima también ayuda, porque decís, no me eligió como decimos acá, por nada, o por tonta, o por mamerta. No, me eligió porque yo le puedo suplir un montón de cosas que no tiene, a nivel intelectual, a nivel Sí, sí, sí. emocional, a nivel afectivo, en muchas cosas, incluso hasta algunos también eligen, en las parejas yo lo veo, hombres o mujeres mucho más fuertes o más sanos, porque por ejemplo les está fallando la salud, o están debilitados, o tienen alguna disminución, alguna discapacidad, y bueno, qué mejor que tener al lado una persona sana, fuerte, para que haga lo que yo no puedo hacer. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado, porque una persona con buena salud, con mucho para abrirse camino, con muchas cualidades, puede terminar convertida, como vos decís, en un estropajo, en un felpudo, por estar al lado de una persona que le va a drenar la energía. Y se siente eso. A mí me pasaba, mira, yo tuve que esto está en mi novela, una compañera de trabajo que yo trabajaba en 2 escuelas. Cuando estaba en esa escuela con esa persona, que estaba la mayor parte del tiempo compartiendo espacio, yo estaba agotada, no tenía ganas de hacer nada. Era una cosa que era improductiva totalmente. Yo iba un rato después a la otra escuela y era una máquina de trabajar, y eso me llamaba la atención. ¿Qué pasa que yo acá no tengo fuerza ni energía y en el otro lugar, una hora después, soy una máquina de trabajar y soy sumamente eficiente y rápida y se me renueva la energía? Porque esa persona era una psicópata que me estaba drenando la energía. Entonces, fíjate cómo impacta y por qué uno tiene que preservarse y cuidarse, más allá de no juzgar, pero ojo, Mm. siempre esto lo dice Santiago en los videos, comprender y perdonar no es justificar. No tenemos que justificar porque son personas que pueden hacer muchísimo daño en los grados que tienen. Obviamente el maquiavelismo de un psicópata no es lo mismo que el de un narcisista, digamos, ahí medio. Un perverso narcisista siempre va a ser mucho más dañino que un narcisista leve o moderado. Hay muchos grados Sí, y eso porque, a ver, lo puede solamente personas con evaluar rasgos un narcisistas profesional. podemos ser cualquiera. O sea, yo en algún momento de mi vida me veo, o sea, me he visto rasgos narcisistas cada vez menos, No, los porque vivimos en una rasgos. Rasgos los sociedad tenemos. competitiva. Rasgos puede ser, pues a lo mejor la exigencia o la competitividad de querer conseguir cosas o tal, El perfeccionismo, pero sí. siempre desde el perfeccionismo, pero siempre La desde la necesidad de empatía, control, sí, sí. la Pero esos son necesidad de control, rasgos. pero siempre desde la empatía, sin intentar manipular a nadie, sin Exacto, intentar hacer daño intencionado a nadie o poner exacto. en contra a unas personas de otras y tal. Y claro, ahí están los grados de que hay gente, evidentemente, porque yo te iba a preguntar, ¿tú qué consideras? ¿Qué diferencia hay entre un narcisista con un nivel de narcisismo grave o una persona con rasgos narcisistas? Y yo creo que es la empatía. O sea, porque, o sea, el Totalmente. narcisista grave no se arrepiente de lo que hace y no va a No. cambiar porque dice, yo soy así, No, no yo soy porque, así. a ver, funcionan de otra manera, funcionan distinto, tienen otra estructura mental, incluso hasta están haciendo estudios a nivel cerebral y parece que hay como una disminución de las células espejo o tienen menos células espejo. No voy a hablar de lo que no sé, pero he leído algunas cosas y están haciéndose estudios ya a nivel más neurológico. Pero vamos al tema personalidad y forma de actuar. Sí, ellos obviamente tienen esa grandiosidad y esa necesidad de control y esas cuestiones que realmente son altamente dañinas. Y en el caso a medida que va aumentando el grado de narcisismo, es menor la empatía, o sea, mayor narcisismo, menor empatía, porque Eso. ellos están convencidos en ese funcionamiento diferente de que el mundo está al servicio de ellos y que todo el mundo está para Sí, servirlos, sí, sí. porque ellos son el centro del universo y nadie merece más atención, más cariño, más plata o más bienestar o más, digamos, bendiciones que ellos y no reparan, porque no tienen esa capacidad empática, en que para conseguir lo que quieren están dañando y están mintiendo, están manipulando y están ejerciendo un control patológico. Sí, le da un poco Ese igual. es un tema, claro. Un segundo, Mónica, porque voy a por el cargador, ¿vale? Porque veo que le ha bajado mucho la carga al móvil. Va a ser un minuto, ¿vale? Simplemente voy a cogerlo y ya está, ¿vale? Perdona que te disculpe. Sí, sí.
Las cosas del directo. La tecnología tiene sus limitaciones también. Sí. Bueno, yo te digo algo, que esto es un tema que da para hablar días, horas, no se puede agotar en un solo encuentro. Con Santiago hicimos creo que 4 programas con el tema narcisismo y psicopatía, y eso que lo tratamos a un nivel general con un lenguaje sencillo, porque ya para ir a algo más profundo habría que ir en español a Piñuelo, a personas que son investigadores y científicos, pero realmente en un lenguaje sencillo, accesible para todo tipo de público, a modo de divulgación es bueno poder compartirlo, pero es un tema que da porque cuando uno ha vivido mucho, los casos que tiene son realmente innumerables, entonces da también como para recibir preguntas del otro lado y ver que si alguien tiene la duda de que está en medio de este tipo de situación, ayudarla, como me ha pasado a mí con gente que me ha preguntado, dice, me parece que mi marido es narcisista, varias personas, o me parece que tengo una amiga que es narcisista. Hace poco me encontré con una persona que me dijo, de grande descubrí que mi madre y mi hermana eran narcisistas, y por eso yo estaba tan mal, y bueno, tuvo que hacer contacto cero, pero en un lenguaje sencillo y accesible, es bueno poder compartirlo, sabiendo que siempre hay que ir a la fuente profesional y a la fuente científica, porque un psicólogo o un psiquiatra especializado va a dar herramientas que tienen que ver más con la profundización y con las sutilezas que tiene este tema, ¿no? Sí, Por eso yo siempre digo, claro, hay que... y yo estaba pensando el origen, por ejemplo, del narcisismo, de un narcisismo, por ejemplo, que sea grave, porque, bueno, ya hemos dicho que vivimos en una sociedad narcisista, de capitalismo y la competición que se centra en desde pequeños, con las notas y todo eso, en tanto tienes, tanto consigues, tanto eres. Sí. Y muchas veces pues el autoestima se basa en eso hasta que te das cuenta que no funcionan así las cosas. Pero ¿cuál crees que sería, cómo se origina una personalidad, un narcisismo grave, una psicopatía en la infancia? ¿De en qué ambiente o en qué núcleo familiar has tenido que crecer para que se desarrolle eso? Yo te voy a hablar de a nivel de casos, no me meto en temas que son terreno de un psicólogo. En el caso de mi madre ya se casó muy jovencita, y ¿qué pasó? Tuvo ya de por sí una madre muy, muy castradora. Mi abuela, yo no la conocí, pero mi abuela dicen que era muy, muy brava, que también había sido víctima de abuso. O sea, es una cadena de daño esto. Y mi madre se casó muy joven con un señor, viste que en esos tiempos había un noviazgo, no había intimidad y pasaban directamente a la noche de bodas. Bueno, mi madre descubrió que se había casado, era un señor, un muchacho de la alta sociedad de acá de Córdoba, bueno, y descubrió que era drogadicto, era una persona violenta y que cuando se drogaba cambiaba. Bueno, mi mamá ya la noche de boda fue un calvario, amenazada con navajas, con cuchillos, golpeada. De grande yo me enteré por primas y por personas que habían estado cerca que la golpeaba. Mi mamá nunca quiso hablar demasiado de esto, pero el caso extremo, que yo esto lo cuento en la novela en tercera persona, obviamente, O sea, que este hombre le mató a un hijo que ya tenía en el vientre. O sea, mi mamá, este hombre le hizo hacer un aborto, y dormida, la durmió y le hizo hacer un aborto y le sacó al hijo que tenía en el vientre. Mi mamá eso jamás lo pudo duelar, no lo pudo trabajar, nada, y lo arrastró, y por eso ya mi mamá con menos de 30 años ya era una psicópata. Mi mamá me tuvo grande a mí a los 35, pero cuando yo empiezo a enterarme de un montón de cosas que sufrió, y una amiga de ella me dijo, tu mamá sufrió mucho más de lo que alguna vez pudo comentar, y me lo confirmó hace no mucho una prima, que me dijo, sí, yo sé por mamá que a tu mamá le pegaban. Mi mamá sufrió mucho. El hecho de que te maten a un hijo en el vientre, que te lo hagan de la forma en que este hombre se lo hizo, yo digo, hablo con mi madre que está en el otro lado, yo tengo mucha facilidad para para traspasar el velo, le digo, viejita, ¿cómo no ibas a convertirte en una psicópata con semejante dolor que nunca pudiste trabajar? Y esto lo pude yo sanar, y sanar la parte de ella, en un taller de constelaciones familiares. Yo, a través de las constelaciones familiares, aunque muchos son grandes detractores de esta técnica, yo pude entender que no había sido la primera, que mi madre había tenido una pérdida del primer embarazo en forma muy violenta, en manos de su propio padre, esa pobre criatura, y digamos, saltó ahí en el taller, y en ese taller yo pude hacer el duelo junto con mi madre. O sea, ella el duelo por su hijo y yo el duelo por mi hermano, que siempre sentí que existía un hermano, que había un hermano por ahí,
y era esto, ¿no? Pero mi mamá en vida jamás lo pudo hacer y como justamente la terapia no le funcionaba porque era resistente a eso, eh, no pudo. Entonces, en ese caso había abuso, había violencia y un hecho muy traumático como fue el que le mataran a su hijo en el vientre. En el caso de mi padre fue abandonado, o sea, mi abuelo era violento, mi abuela se fue con mi papá siendo bebé y mi papá nunca tuvo el apoyo ni el cariño de ese padre, incluso vivió la situación del juicio que fue muy traumática, él no se podía olvidar, que mi abuelo le quería sacar la tenencia a mi abuela, pero para ponerlo a trabajar, o sea, lo quiero porque es sano y me puede servir para el trabajo, le dijo. Y mi papá nunca se pudo olvidar de eso. Mi padre me quiere porque le puedo ser útil porque soy sano. Entonces yo te hablo de estos dos casos. Conozco otro caso que aparece en mi novela, que es una persona amiga, que había sufrido también abuso intrafamiliar en su infancia. O sea, el patrón de abuso aparece. Esta chica, abuso intrafamiliar, novio maltratador, la madre le hace hacer un aborto. O sea, había un montón de situaciones desde muy chiquita que generaron ya era esta chica es una psicópata. Y bueno, y se convirtió también en una depredadora, en una máquina de hacer daño, pero vos fijate que una criatura que con 7, 8 años es violada por un familiar cercano, reiteradamente, Demasiado que no te vuelvas loca, ¿eh? Demasiado que no te vuelvas loca. que obviamente el no poder trabajarlo, como digo, la autoagresión que podría haberse dado se da hacia afuera, se da la agresión y la violencia hacia afuera y el maltrato hacia afuera, porque si no se autodestruyen y de Claro, por sí eso te esta iba a persona decir, que es una tenía forma, conductas claro, autodestructivas también, sí. cuando se viene en un ambiente de abusos y maltrato constante, hay una etapa en tu vida antes que empiezas a sanarte o que se empieza a sanar la persona, en la cual, evidentemente, tú esa violencia y ese maltrato que has sufrido, o esos abusos que has sufrido, los tienes que sacar fuera porque si no te autodestruyes. Es la primera forma inconsciente de sanarte antes de empezar a sanarte con profesionales, evidentemente. Entonces, la Yo mayoría de las por veces eso una persona digo que ha siempre, sufrido, el que ha sufrido maltrato y el que ha sufrido abusos, si tú no te sanas, vas a hacer lo mismo que te han hecho. por eso Porque no es tan importante difundir estas cuestiones y hablar de pedir ayuda, de enfrentar una terapia, aunque haya que pasar por momentos de mucho dolor e incluso hasta de negación en una primera instancia. Porque yo a veces me imagino cómo sería un mundo en el que todos estuviéramos en proceso de sanación o ya sanos. Qué diferente sería el mundo. Sería un mundo de cooperación, un mundo de empatía, un mundo de generosidad, de amor, de ternura. Me imagino ese mundo y la verdad que me da ganas de llorar, ¿viste? A los sensibles nos cuesta mucho estar en el mundo, muchísimo nos cuesta estar en el mundo y aceptarlo. Pero si uno puede, aunque sea una persona, orientarla para que vaya a hacer una terapia o para que pueda salir del abuso o para que pueda trabajar con todo lo que tiene, estamos ayudando a que no se geste un personaje dañino. Lo que no se trabaja a tiempo, yo lo digo siempre, si yo no hubiera podido acceder a terapia y empezar a trabajarlo, yo podría haber sido una asesina serial, y lo digo con toda tranquilidad, o como me dijo no un psiquiatra, vos no podrías haber caído en adicciones muy graves, o ser una persona violenta, o hacer cosas realmente crueles, y de hecho alguna cosa desde lo verbal he sido cruel, porque hasta que no tomé conciencia, como también fui víctima de abuso, de maltrato y de abuso narcisista, también he hecho cosas crueles y he dicho cosas de las que me arrepentí, porque no tenía el proceso de sanación. Sanar es importante porque cuando uno sana, y más cuando empieza un camino espiritual, y sabe cómo funcionan las leyes universales, sabe que el camino del bien es el único que nos permite vivir en paz y felicidad. Es decir, a ver, lo que estoy por hacer, yo le digo a las personas siempre, a ver, lo que estoy por hacer, si beneficia a muchos, es lo ideal. Si beneficia a la mayor parte, sería plan B. Si no beneficia a nadie, pero no perjudica, sería plan C. Si perjudica a alguien, hay que dejarlo de lado, no hay que hacerlo. Pero eso cuando uno tiene conciencia, en un estado de conciencia ya más expandido, más trabajado, uno dice, no, esto que estoy por hacer, esto no lo voy a decir porque puede hacer daño, o esto no lo voy a hacer porque a esa persona que está allá la puede lastimar. A lo mejor beneficia a dos, pero si me perjudica a uno, no. Bueno, pero ese tipo de trabajo solo llega con un proceso de sanación y de conciencia. Si hay conciencia, el daño no existe. Es antinatural hacer daño. Cuando yo
yo lo vivo por mí en mi proceso, o sea, veo, por ejemplo, un antes y un después de cuando, por ejemplo, cuando no estaba nada bien porque estaba muy herida o tenía autoestima súper por los suelos, o sea, de que, o sea, no, tú sabes que eres buena persona en el fondo, pero a lo mejor haces daño inconscientemente porque el que sufre has de sufrir, ¿sí? porque a lo mejor tienes actitudes que tú no quieres hacer daño, luego te sientes culpable y tal, y evidentemente se ve claramente que hasta que tú no te sanas y tienes un buen nivel de autoestima, empiezas a ser mejor persona, ¿no? Porque ya miras por el otro, o sea, más que por ti, no, pero, o sea, no quieres dañarle, no quieres, te acercas a la otra persona y al contrario, es que si le puedes aportar algo bueno, mejor que mejor. Bueno, a los altamente sensibles nos pasa eso, que no hacemos daño aún estando heridos en épocas tempranas, cuando no hemos todavía encarado el proceso. No hacemos daño en forma, Intencionada. digamos, exprofeso, intencionada, pero sí inconscientemente podemos hacer o decir cosas que dañan. Sí. Y yo eso lo he tenido que trabajar y he tenido que llorar muchísimo, muchísimo por haber aceptado eso. Eso está todo en la novela contado. Digo, pero ¿cómo si yo a esta persona la adoraba? ¿Por qué le dije semejante cosa que la destrocé? Le pude haber arruinado la vida una palabra mal puesta. Yo lo digo siempre, lo se lo decía un amigo. Una frase sola puede hacer un daño tremendo y generar heridas en el otro que lleva mucho tiempo poder cicatrizar y que requiere de ayuda terapéutica, porque solos no vamos a poder. Yo he hecho terapia psicoanalítica, cognitivo-conductual, terapia transpersonal, chamanismo, constelaciones familiares, terapia de vidas pasadas, he hecho de todo, toqué todas las puertas porque quería sanar. Pero imagínate, en el caso de una persona que no tenga quizá la ayuda o alguien cercano que te dice, vos necesitas hacer terapia o trabajar esto, es tremendo porque yo lo digo en una parte de mi novela. Es una cadena, con las espinas que yo le clavé a alguien, ese alguien va y le clava a otro, y ese otro a otro, y esa es una cadena de Pero daño te que no digo termina una nunca. cosa, es perfecto al final también, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, esto es una cosa, una toma de conciencia que yo tuve en un momento de épocas en las que yo estaba muy herida o con la autoestima muy baja y no de forma intencionada, yo siento que a lo mejor hice daño a otras personas, o sea, simplemente por mi sufrimiento, porque yo sufría. Y luego eso me generó culpa, ¿no? De decir, es que lo que tú dices, es que le he dicho esto porque tenía una herida, porque no perdonaba, pues sobre todo con la familia, quizás. Tenía esta herida de la infancia, no perdonaba y claro, pues tenías rabia y tenías dolor y lo que fuera. Y al final, eso también es, o sea, yo por ejemplo, cuando hice el proceso de perdonarme, de trabajar el tema de la culpabilidad, que bueno, que siempre queda culpa por algo, pero un proceso potente, es como que me venían a decir como que al final el papel que hace otro para ti es perfecto, aunque tú en ese momento digas, jo, es que qué malo has sido conmigo, e incluso el papel que tú haces para otro, y eso yo, por ejemplo, lo vi en una toma de ayahuasca, que yo hubo una época de mi vida que tenía un sentimiento muy grande de culpa porque sentía que le había hecho daño a una persona que para mí había sido muy importante, y yo decía, pero es que ¿por qué? Si yo no soy así, ¿por qué? Yo actué mal. Y me costaba mucho perdonarme, me costó años perdonarme. Y entonces, en una toma de ayahuasca me dijeron, ha sido perfecto. O sea, es que tú necesitabas hacer ese trabajo y de hecho me dijeron que había sido un pacto de almas Sí. porque necesitabas hacer ese trabajo con esa persona para que esa persona aprendiera lo que sea. No me acuerdo lo que me dijeron. Pero incluso cuando nosotros hemos actuado mal con otros, a lo mejor es para que esa persona desarrolle la compasión o el perdón o la tolerancia o lo que Yo estoy sea. convencida de que tenemos lecciones compartidas. Siempre hacen falta dos para el tango, dicen. Bueno, obviamente son lecciones compartidas, pero en algunos casos los procesos tardan más o no llegan. Yo, por ejemplo, lo vi con mi padre, que mi padre murió sin haber podido tomar conciencia de nada. Incluso hizo una demencia senil, que fue una forma de desconexión de la realidad para no asumir el dolor. Mi madre con Alzheimer también se desconectó por completo. Pero en el hecho de que uno diga, bueno, eh, acá hubo una lección compartida, no importa si la otra parte se fue del mundo, para los que creemos en que existe el otro plano y que hay reencarnación y todo, bueno, yo no tengo duda de eso, tengo una certeza total. Yo digo, bueno, no importa, papá no lo vio acá, pero se lo van a hacer ver sus guías cuando trascienda. Y eso me da tranquilidad. Pero son lecciones compartidas y bueno, si estando acá, en el cuerpito físico, en esta encarnación, lo pueden ver y hacer su trabajo, aunque sea un atisbo de luz, valió la pena, pero el tema es no fijarse qué hace el otro,
o cómo siguió su camino, porque uno tiene tendencia a saber qué pasó y pregunta. No, hacer el trabajo personal, enfrentar la sombra, decir, bueno, ¿qué me dejó esta persona? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué debilidad me tocó, me pulsó? Y también el autoperdón, que quizás es más difícil que el perdón a otros, porque, como vos decís, cuando uno ha hecho cosas inconscientemente, pero con el tiempo hace consciente ese daño que hizo, y también hay algo claro, cuando uno se siente inseguro, que es típico de los que hemos sido abusados y maltratados, Sí, especialmente sí. en la familia, el inseguro, esto lo dice Santiago en uno de los videos y en el libro que hicimos con él, que hicimos un libro de integrando espiritualidad y psicología. El inseguro va a tratar de hacerte sentir inseguro. Entonces, cuando uno está inseguro y viene alguien, vamos a querer convertirlo en un felpudo. Yo lo hice con el gran amor de mi vida, con la persona que más amé. Yo, después de 40 años pude darme cuenta de que esa persona arrastró con un dolor y con una herida que yo le había generado, que le resultó muy difícil de Sí, remontar. Y encima esa sí, persona se fue del mundo. Es la historia de la sí, llama gemela que pero aparece en la te voy a novela. contar, te voy a Se contar. fue del mundo, imagínate que le hice daño y bueno, pero gracias a Dios lo pudimos trabajar, hablar y sanar antes de que él partiera del mundo. Pero bueno, si no, del otro lado se lo van a hacer ver. Pero hay que aceptarlo como parte de nuestro aprendizaje y no renegar y decir, ay, ¿por qué me pasa esto? Pero sí darnos cuenta de que si seguimos atrayendo el mismo tipo de patrón, de experiencia y de personalidad, Por algo es. hay algo que todavía hay que trabajar. Porque si no salen Sí, rápido, me está pasando a mí ahora que salen más rápido de mi vida. Es como que lo detecto, lo veo 3 veces y ya está. Pero si por algún motivo sigo atrayendo y se quedan un tiempo en mi vida en el rol que sea, amigo, socio, jefe, pareja, hay algo en mí que todavía no terminó de pulirse. Entonces, sí, yo creo que, yo por ese ejemplo, tú tema dices que el de año, conciencia. sí, Sí. tú dices, yo creo que en mi caso, por ejemplo, no sé en el tuyo, tú dices que el año pasado fue complicado en ese aspecto para ti. Yo creo que Una yo tuve, maestría. sí, el 2022, que me aparecieron bastantes casos y yo tengo claro que, o sea, y me lo dijeron y después lo vi, por un lado era la representación de todavía no estaba completamente sanado de mi entorno familiar, que venían personas a mostrarme ese maltrato y ese abuso y me decían, es que te está pues eso, te están reflejando todo ese entorno en el que has crecido, porque todavía te quedan cosas que sanar, y luego los límites. Todo el tiempo me decían, pon límites, pon límites, pon límites. Y yo decía, pues ese año me harté de poner límites y luego también no es fácil, porque hay gente, por ejemplo, cuando hay personas que cuando tienen el ego muy alto, les pones límites y encima ya eres la mala también. Y encima ya hablan mal de ti también, como diciendo, pero ¿esta qué se cree? Lo que pasa es que una persona que estuvo recibiendo todo de vos y un día le cortás el chorro va a reaccionar violentamente porque lo va a Claro. ver como una afrenta, el hecho de que vos decís, pero como te di todo y ahora y ahora le corto todo. Y bueno, hay que también tener en cuenta eso, que la reacción de la personalidad psicopático-narcisista ante los límites o ante el alejamiento, el silencio y el contacto cero, porque no vale la pena discutir, genera una reacción, en primer lugar, porque ¿cómo? Si hasta ayer me estaba dando todo y hoy me baja la persiana, no quiere saber nada conmigo. Bueno, eso también, yo digo algo, ¿no? Es importante, vos lo dijiste, estamos en una sociedad, y lo dice Iñaki Piñuel muy claramente en sus videos y en su libro, hay como una epidemia de Sí, narcisismo. El tipo de sociedad en que vivimos es que, propicia que si llega a haber alguna tendencia, se desarrolle. Entonces, como vivimos en un mundo que todavía le falta mucho para evolucionar y entrar en un estado de conciencia más elevado, uno tiene que saber que existen esas personalidades que están en todos lados, que abundan, que lamentablemente se han multiplicado, y es uno el que tiene que tener los ojos muy abiertos, las herramientas muy activadas y esa intuición muy, pero muy ajustada para detectar a tiempo y que no nos dañen, porque tenemos que convivir, y los altamente sensibles tenemos que hacer un trabajo en la tierra que nos va a obligar a convivir con todo tipo de personas. Entonces, como me dijo alguien que yo consideré un maestro espiritual, una persona que murió joven y que fue un gran amigo, antes de irse, su último mensaje antes de morir fue: Mónica, tenés que aprender a hacer una selección como si fuera una selección de personal. Este sí, este no. Porque te vas a topar con gente, como me pasa a mí, me dijo, que te van a pinchar para sacarte de eje, se te van a pegar los narcisistas y los psicópatas y vos vas a tener que sacarlos rápido y poner el foco en asistir, acompañar a las personas que sí tienen posibilidades de salir adelante o de evolucionar
o de expandir su conciencia o de sanar, y no pierdas tiempo en lo que ya sabes que es muy difícil recuperar. Y me lo dejó como regalo antes de irse. Una persona que era un ser altamente evolucionado que estaba en la Tierra por un tiempo limitado, muy joven murió. Y me dijo eso, atenta, porque donde menos te imagines, incluso a tu lado, en tu entorno cercano, podés tener a alguien que está trabajando para el, como dice Iñaki Piñuel, del lado oscuro, que es muy fácil pasarse del lado oscuro, es un pasito nada más, y te van a querer sacar del camino. Estate atenta, dijo, porque lo vas a tener siempre. Bueno, eso es lo que yo diría que, como para ir cerrando la charla de hoy, porque si no se va a hacer muy largo para el que escuche, podemos retomarlo otro día, es entender que estamos viviendo en un mundo donde hay una variedad de personalidades enormes Sí, y que toma, y no que todo, tenga un nivel todo de lo que vamos a conciencia atraer va a ser y, bueno, o sea, y no pero todas sí lo que somos. atraemos es para nuestra evolución y para nuestro crecimiento y aprendizaje. Pero sí estar atentos y a informarnos, lo importante es poder acceder a los canales de información profesionales, lo más profesional y lo más, digamos, serio posible, para tener herramientas y poder ir aplicándolas y que llegue un momento en que aplicar eso sea natural y que las banderas rojas las podamos ver rojas y no amarillas, como yo el otro día le decía a Santiago, el psicólogo con el que tengo el canal y hice el libro. A partir de ahora, cuando es bandera roja, es roja, no es amarilla ni naranja, es roja. No maquillarla, pintarla de amarillo para no querer ver eso que se nos está poniendo frente a los ojos. Duele mucho, pero es mejor pasar por un dolor para poder sanar esto y sacarlo de nuestra vida y poder vivir en paz, que después caer en un sufrimiento mucho más largo, más extremo, o enfermarnos. Porque a veces la enfermedad es el síntoma, como me pasó a mí hace 2 años, de que estaba rodeada de parásitos oportunistas y el cuerpo me lo marcó muy claramente y me resultó muy doloroso, muy molesto, pero aprendí la lección y desde ese momento me cuido más. Fue un antes y un después, pero no hay que caer, no hay que esperar a caer en la enfermedad, ya sea física o emocional o psíquica, para poder tomar conciencia y hacer algo. Y tocar las puertas y pedir ayuda. No es un acto de debilidad, al contrario, es un acto de gran fortaleza, tocar la puerta de un terapeuta, sí buscar terapeutas serios, no meterse en cualquier lado, porque hay mucho, Hay que como tener decimos mucho en la cuidado. Argentina, chanta, hay Eso es mucho otra, charlatán, eso es otra gente que asignatura. gente que no está preparada para contener, que es lo que siempre dice Santiago, si uno provoca algo, tiene que tener la herramienta para contener. Eso lo hace un profesional. No hay que meterse en cualquier lugar ni creer todo lo que nos dicen, porque hoy hay gente que hace un curso de 3 meses y se larga a meterse con cuestiones densas como un abuso, y eso solo lo puede trabajar un profesional de la salud mental. Hay que ir al profesional y encima hay que cerciorarse de que estamos en manos de un profesional serio y un profesional realmente Íntegro. empático y con características positivas, porque a mí me han tocado psicoanalistas narcisistas, manipuladores, tremendamente manipuladores. Entonces, es importante no meterse en cualquier lado, averiguar muy bien, y ante cualquier señal de incomodidad salir, pero hay que pedir ayuda. De un abuso narcisista no se sale sin ayuda. El trauma que genera, ya está estudiado esto de las neurociencias, el trauma que genera es una marca en el cerebro y incluso hay técnicas avanzadas para poder sanar ese trauma y hay que ir a manos profesionales, que esto Iñaki Piñuel lo dice muy bien, necesitamos ayuda y no hay que minimizar el trauma que nos genera haber estado años o décadas en un abuso narcisista, porque las marcas están mucho más allá de la piel y hay que sanar. Y se puede vivir muy feliz. Yo me considero una persona muy feliz, muy plena, muy relajada. Yo tuve trastorno de ansiedad y me habían dicho que tenía que tomar medicación de por vida. Lo único que tomo es magnesio y vitaminas, pero sé cómo trabajar con esta energía y con el tema de la alta sensibilidad, saber que un ambiente con mucha gente Sí, que me va a cargar, que tengo que tenemos salir. que pasar mucho tiempo solas. Pero Mucho bueno, yo tiempo te digo, solas, mucho tiempo en la naturaleza, en meditar, trabajar con las respiraciones y cuando hemos estado en un ambiente con mucha gente, muy cargado, esos espacios que tienen energía de baja vibración, como puede ser un hospital o algo así, tenemos que enseguida buscar un entorno natural, descalzarnos, pisar la tierra o ponernos a mirar el vuelo de un pájaro para poder volver a nuestro eje. Pero ser sensible es maravilloso cuando uno tiene las herramientas para poder vivir con eso. Si no, se puede convertir en una carga muy difícil de llevar, pero en nuestro caso somos escritoras las dos. Obviamente que una de las formas de canalizar esa alta sensibilidad es a través del arte.
Esto me lo dijo a mí ese Sí, psiquiatra que te yo, dije. Me dijo, vos tenés que hacer servicio y alguna actividad artística. sí. Bueno, yo he hecho teatro, bueno, ahora escribo porque es lo Es que que amo hacer. Y aparte nos es la parecemos forma de mucho, comunicar mi Mónica. experiencia. Sí, nos Ujú. parecemos mucho. Y yo me di cuenta de una cosa. Yo cuando empecé esto, o sea, yo cuando empecé en el camino, y al principio evidentemente no sabía cuáles eran mis dones y mis talentos, y empiezas y haces un curso de aquí, otro de allá, bueno, haces Reiki, será esto lo mío, será lo otro, hasta que llegó un punto que, bueno, lo vi claro. Yo, por ejemplo, a mí me vino en una toma de ayahuasca que lo que mi misión sobre todo tenía que ver con la expresión y yo dije, jo, es que es lo que mejor me viene, porque yo soy una persona, por ejemplo, que tengo una alta sensibilidad muy alta y entonces cuando estoy rodeada de mucha gente, que bueno, que todo se trabaja y tal, pues yo, por ejemplo, nunca me he visto, por ejemplo, dando talleres con mucha gente, pero yo dije, cuando vi que lo mío, o sea, iba por el tema de, sobre todo de la escritura y la expresión artística, la creatividad y todo eso, dije, ya está, digo, es que esto lo puedo hacer yo en mi casa, estando conmigo misma, expresando, porque yo siempre soy una persona también que necesito constantemente estar expresando pues esos aprendizajes o esas cosas y esas vivencias que hemos tenido, sacarlas hacia afuera, digo, pues ya está, o con un vídeo, haciéndome un canal de YouTube, o escribiéndolo, o por escrito. Y como te dije el otro día, a mí siempre que medito y canalizo, me dicen, escribí, escribe, 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 escribe. Y bueno, Que lo pues importante es eso, es encontrar en qué tarea uno le puede dar el mejor servicio al mundo. Yo eso lo digo siempre a los jóvenes cuando no saben qué carrera elegir. Pregúntate con qué trabajo, con qué tarea podés dar lo mejor de vos al mundo y ahí te va a salir. Que es, en el caso mío, yo por ejemplo, hice hace el año pasado, a fin de año, la presentación de mis libros en la Feria Internacional del Libro de Carlos Paz, de sí, Villa Carlos Paz, que es la ciudad en la que vivía antes. Y el título, el tema de la presentación era la escritura como herramienta de autoconocimiento y como servicio. Porque yo lo tengo muy claro. A mí la escritura me permite, incluso con cada revisión antes de publicar, hacer un trabajo profundo de autoconocimiento, revisar cuestiones de hace 15, 20 años que no las tenía claras, y a la vez eso para mí es un servicio, la escritura. Quizá nosotras, por nuestras características de alta sensibilidad, no podríamos estar en ambientes cerrados y llenos de gente, no, pero sí desde los libros podemos llegar a hacer ese servicio. Bueno, a mí la gente que me ha comentado la novela, que ha leído los 2 volúmenes de lo que tengo hasta ahora, pues estoy escribiendo el tercero, me han dicho, lo tengo subrayado porque tengo que trabajar un montón de cuestiones en mí que me saltaron a través de lo que se cuenta en ese libro y de las experiencias de los distintos personajes, ¿no? Dice, me di cuenta de cuánto tengo para trabajar. Le dije, bueno, dice, si esa era tu finalidad, la cubrís con creces. Y esto me lo han dicho todos los que me han hecho comentarios, que yo no los pido. Yo dejo que el comentario o la devolución sea espontánea porque no me gusta presionar. Y me han dicho eso. Bueno, ahí está. Justamente por eso el lenguaje es sencillo. Yo no vine a revolucionar la literatura ni a ser un genio de las letras. Ya ha habido tantos genios de las letras. Yo vine a dejar un mensaje en forma clara y que llegue a un público amplio. Entonces, si eso impacta de esa manera y la gente, cualquiera lo puede comprender, o identificarse con un personaje y a partir de eso, como me dijo una persona, a partir de una situación, yo me di cuenta que necesitaba hacer terapia, eso lo leí en tu libro, me di cuenta que esto yo no lo tengo trabajado. ¡Qué bien! Otro me dijo, tengo hechas anotaciones marginales de lo que tengo que rever para trabajar. Y bueno, esa es la finalidad, ahí está el servicio. Ahí está el servicio. No alimentar el ego y ser bestseller. Ojalá fuera bestseller, ¿por qué? Porque llegaría el yo creo mensaje a que mucha más yo muchas gente. veces he pensado, o sea, porque yo, por ejemplo, en esta vida sí que ha habido veces que, o sea, que uno cuando hace algo quiere ser, bueno, no el mejor, pero dices, a ver si esto tiene éxito. Y yo muchas veces he pensado que en esta, no lo sé, a lo mejor me equivoco, que en esta vida no me toca, que yo esta vida he venido a ser humilde, que ese papel ya lo, o sea, el papel de, pues eso, de haber sido importante o lo que sea, ya lo tuve en otras vidas. O sea, y en esta me han puesto en las situaciones más humildes todo el tiempo para decir, no, no, si es que tú has venido a ser humilde, no te preocupes, o sea, tú haz lo que tengas que hacer y no te preocupes si va a tener éxito o no lo va a tener, da igual, si Tal llega a cual. 100 llega a 100 si A llega mí a también 5 llega a me ha 5. pasado eso, la humildad y el hecho de no La compararse humildad, con nadie eso, y el concepto de éxito que manejamos los que ya estamos más conscientes, esto lo hablamos también con Santiago en eso los videos, es una trampa, es una es un trampa. concepto de éxito que tiene que ver más con la satisfacción personal y con el bienestar que nos genera hacer algo que puede servir a otros. Y no estar pensando en que en una semana, que yo lo he visto mucho interactuando con gente de Amazon o en LinkedIn, ¿viste? Bueno,
que publican un libro en Amazon y porque a la semana no es un bestseller en Amazon, ya les agarra el ataque de ego y empiezan a insultar, y estos lectores que no saben valorar, estos lectores son una porquería, y a insultar y a maltratar. No, a ver, si vos vas a publicar un libro esperando que en Amazon, que hay millones y millones y millones de libros Mucha competencia. de autopublicaciones, vos pensás que vas a hacer un bestseller, estás entrando por un camino errado. Es una Porque trampa. puede pasar que de golpe cuando lo publicás vendiste 7, 8 libros y después con un año no vendiste nada. Yo ni entro a la plataforma. Te digo la verdad que ni entro ahí. Los tengo en físico también en librerías. Y de golpe voy al librero que me dice, mira, este mes no hemos vendido, o 2 meses sin vender ningún libro. Yo lo tengo en 5 librerías. Con la mochilita llevando mis libros a ofrecerlos. No importa, porque una persona que lo compró para mí es valioso. Yo valoro que alguien está leyendo eso. Pero el concepto de éxito que se maneja hoy es algo que nos lleva a nosotros a trabajar, que no es todo ya. Ya, publico un libro y ya es un bestseller, o hago un video y tiene 10 millones de reproducciones. Es que, sí. Entonces, como tú bien dices, muchas veces, como inevitablemente no podemos evitar, y nos pasa a todos en mayor o menor medida, cada vez menos, gracias a Dios, compararnos, no decir, lo que tú dices, escribo un libro, tiene que ser un bestseller, y si no, que abra un canal de YouTube, me tienen que seguir 300.000 personas, y si no, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿qué manda? Si yo creo que el tema está en olvidarte, o sea, en que llega un punto que te olvides de la trampa, que es hacer las cosas. Como dirían algunos budistas, el desapego del resultado. O sea, yo empiezo a hacer algo, no importa qué resultado tenga, pero lo hago, lo tengo que hacer. Mi corazón me dice que este es el camino, lo hago. Exacto. Después lo que pase es otro tema. Ahora, que uno se tiene que mover porque no hay, nada ocurre por casualidad. Si uno siente la necesidad de que un mensaje llegue, tiene que abrir todos los canales posibles, como este que estamos abriendo acá, publicar. Yo he hecho esfuerzos económicos de achicar por otro lado para hacer las publicaciones que no son nada baratas. Mis libros son grandes, la novela tiene 450, 650 páginas, imagínate, el costo es elevado, pero es tan fuerte esa necesidad y esa claridad de propósito, que no, como yo le decía a Loli, no se preocupe si este mes no vendió nada, porque lo importante es que está hecho, que está publicado y que está. Ya está, lo que tenga que ser será, pero desapegarse del resultado nos descuelga de ese exitismo tan superficial que hay ahora, que tiene que ver con el éxito rápido, con el suceso veloz. Con la dopamina. Exacto, que en una semana pase de que no me conociera nadie a ser un fenómeno mundial. Esa es la mentalidad que tiene que ver con esta epidemia de narcisismo. No, si uno sabe que lo que está haciendo, el hecho de sentarte, como me ha pasado a mí, sentarme en un banco de plaza y que venga alguien a contarme su historia y poder decirle algo que le dé ánimo, o una persona que está con un cáncer y decirle, se puede salir de muchas enfermedades, darle mi experiencia, y esa persona se va con una sonrisa. Para mí eso es éxito. Alguien que se acercó a mí llorando y pensando que no tiene solución y con un abatimiento total, darle un mensaje positivo, incluso positivo ante la posibilidad de tener que dejar el cuerpo, pero que se vayan aliviados con una sonrisa y con un abrazo. ¿Sabes? Con una simple frase o contando tu historia de vida, a quién estás ayudando, y a lo mejor una persona simplemente, como tú dices, con una charla en un banco o una charla, porque a mí me ha pasado, o sea, a la inversa. O sea, yo muchas veces he pensado, gente que simplemente me ha dado un mensaje y a lo mejor ni siquiera esa persona sabía el bien que me estaba haciendo, en un momento en que yo estaba de capa caída, y que te lo encuentras en un supermercado o te lo encuentras en no sé dónde, y yo con el tiempo he pensado, si supiera esta persona que simplemente con esa frase que me dijo, contándome una historia, me alegró el día, o que estaba, porque a mí me ha pasado, ¿no?, de tener días muy bajos y encontrarme una persona, porque yo siempre he trabajado de cara al público y tal, y simplemente con una frase o con una historia, como tú dices, me he quedado, esa persona se ha ido y me he quedado como diciendo, ostras, me has solucionado el día. Yo digo siempre los ángeles terrenos que pasan el momento preciso, ¿no? Esa persona que de golpe vos no la conocés, te dijo 10 palabras y con esas 10 palabras te reinició la vida. Es así. Sí. Y hay que estar atentos también a esas señales, esos mensajes que llegan en el momento preciso, esas sincronías, porque nos van a ayudar a centrarnos en el camino correcto. Sí. Pero bueno, como siempre, lo importante es esto, es tratar de ser cada día más conscientes, cada día más sanos, y competir con uno mismo. Sí. Quiero hoy ser mejor de lo que era ayer. Un poquito mejor. Y no que hizo el otro o el logro del otro. Amor propio. Porque las personas que hemos venido justamente a trabajar la humildad y a trabajar con lo que vos decís, ¿no? De un concepto de éxito muy diferente. Sí.
vamos a estar todo el tiempo bombardeados con situaciones que nos van a obligar a enfrentar eso. Por ejemplo, es decir, una persona que yo le ayudé a hacer su primer libro, vendió en 2 días más de lo que yo vendí en 4 años. Pero a ver, ¿qué es lo importante? Que acá, que esa persona que no sabía cómo arrancar, arrancó y pudo publicar y le fue bien, y yo fui parte de eso, aunque después ni te lo reconozcan, pero no importa, fui parte, y el éxito del otro es también un poquito, un granito, mi propio éxito, porque aporté algo de mi experiencia a esa persona. Otros que con muchos menos recursos tienen mucho más, más posibilidades, más éxito, incluso más beneficios económicos. No hay que mirar al costado, uno tiene que centrarse en ser mejor que ayer y avanzar en base al propio camino y a cómo, decir, cómo era yo hace 10 años, cómo estoy ahora, cómo era la semana pasada y cómo estoy hoy. Cuántas cosas desde la semana pasada a hoy pude sanar, limpiar y ver con más claridad desde otra perspectiva. Sí, eso, totalmente. Yo lo veo igual, ¿eh? Así que sigamos trabajando con esto, con humildad, sabiendo que el aprendizaje nunca se termina, que el viaje del alma es eterno y que acá en la Tierra estamos un tiempo corto para justamente vivir experiencias fuertes. Y lo más importante, yo siempre lo digo, es poder dejar lo mejor de uno en el mundo, porque eso hace que nos podamos ir con una sonrisa y felices de haber pasado por la Tierra y felices de haber tenido este vehículo físico y dejarlo mejor, porque alguno lo va a continuar y si no queda, bueno, quedarán nuestros libros, quedarán las palabras que pudimos decir y que hicieron bien, y eso es una satisfacción muy grande que hace que, como cualquier momento puede ser el último, que ese último momento sea siempre con el corazón lleno de satisfacción. Así que sigamos sanando. Qué buen cierre. Muy buen cierre. Pues nada, que fue un placer por el tiempo este que hemos pasado juntas, ¿vale? Igualmente, ya sabés que podés contar conmigo para el tema que quieras tratar, siempre sabiendo que lo hacemos desde una mirada de experiencia y que si hace falta la apoyatura profesional la vamos a pedir, porque esto no es cuestión de abarcar campos que no nos corresponden, pero todo lo que uno pueda compartir en estos espacios lo vamos a hacer. Así que contá conmigo y nos ponemos de acuerdo para seguir charlando. Vale, pues un placer. Que luego, escucha, me has dicho antes que ibas a decir lo del canal de YouTube. O sea, que tú has hecho vídeos con el chico este que se llama Santiago. Sí, Santiago Wenceslao Osorio, él es argentino, oriundo de la ciudad de Bariloche, ahora está viviendo en Andalucía, en España, desde hace 2 años. El canal se llama Energía, Diálogos y Encuentros. Y tenemos 20 y pico de videos, ahora estamos un poquito discontinuados por el tema de que él está asentándose todavía en España, pero vamos a retomarlo, porque tenemos muchos temas y está hecho con mucha seriedad. Santiago es un profesional que trabaja desde una psicología holística, una persona muy espiritual, es instructor de meditación y mindfulness, o sea que es, y también el libro que hicimos con él, en ese libro integramos psicología y espiritualidad, y es una persona muy seria, muy idónea y muy amorosa, en todo sentido. Así que en ese canal pues tienen 20 y pico de videos sobre temas variados, incluso temas que me ha pedido gente, por ejemplo el tema de la soledad, el viaje interior, me han pedido temas y lo hemos tratado con Santiago incluso en más de un programa. Son programitas de 30 minutos, 35 minutos, 40 como mucho. Así que energía, diálogos y encuentros, ahí estamos. Pues nada, un placer. Otro día hablaremos de nuestros libros, Rosana, vamos a compartir la experiencia con los libros. Sí, o sea, yo te iba a decir, sí, yo espero publicar este año, por lo menos, estoy a mitad de uno, que lo tenía que haber terminado hace ya, pero bueno, por unas cosas u otras, ahí está, pero o sea, ya me he puesto en serio y he dicho, este año o sea, lo tengo que terminar, ya voy, o sea, bueno, voy por la mitad, un poco más de la mitad, y sí, espero que en unos meses ya esté. Que ojalá, a mí me gustaría un montón o sea, que pudieras venir a España y hacer alguna presentación por aquí de alguno de tus libros, pero bueno, al final las cosas, si tienen que ser, se irán dando o un poco fluyendo, como se suele decir. Bueno, yo lo digo esto con Santiago también, le digo, espero poder ir a España y que estemos los dos presentando nuestro libro, más allá de que yo presente los míos. Yo tengo 5 a mi nombre, Magdalena Ananda, están todos en Amazon, y con él tengo publicado un libro y estos libros, así que sería lindísimo poder ir a España, conocerte y poder hacer una presentación conjunta y mostrar eso allá en la tierra de mi familia materna, y la tierra donde nació mi madre. Así que bueno, estamos en contacto y espero que hasta pronto. Vale, pues un besito, Mónica, Un te beso veo muy grande. bien, te veo muy bien, muy lúcida. Sí.
Y súper bien, te veo muy bien. Me Las transmites sierras, muy las buena sierras energía. de Córdoba me hacen muy bien. Este lugar es muy lindo, energéticamente es muy agradable. Así que bueno, ahora me voy a trepar un cerro para justamente cargar pilas. Muy bien. Bueno, Yo un esta mañana, abrazo grande, Rosana. venga, un abrazo. Hablamos. Hasta luego. Hasta Que pase prontito. buen día. Chao. Cortamos Gracias. el vídeo. Bueno, pues Cortamos, nada, aquí se queda grabado el vídeo. Hasta luego, Mónica. Chao, chao.